capítulo, un largo capítulo porque involucra a casi todos los protagonistas más importantes del siglo XIX en lo que respecta en particular a la historia de la física. En particular la termodinámica y la teoría del calor, la teoría de las máquinas térmicas y otros temas relacionados. Calor, energía, como les anticipé en el video anterior, el descubrimiento de la conservación de la energía asociado a la transformación de la energía o a los distintos tipos de energía. Y una historia que nos va a llevar algunas clases porque involucran a varias personas. Acá está una lista de los protagonistas de esta historia dentro de esta historia, ¿no? Porque esto involucra también lo que se llama la teoría cinética y digamos, y parte de los protagonistas de la mecánica estadística. Y nos referimos a Joseph Black, a Benjamin Thompson, a Julius Mayer, a James Joule, Sadi Carnot, Rudolf Clausius, William Thomson, más conocido como Lord Kelvin, y Ludwig Boltzmann. Que algunos de estos van a estar relacionados con la mecánica estadística, con la cual después continuaremos, ¿no? En particular, o más que nada Ludwig Boltzmann. Así como Thomson va a estar vinculado con el electromagnetismo. Y aquí, bueno, podríamos haber incluido a Maxwell, aunque Maxwell James Clerk Maxwell es más relacionado con la mecánica estadística y obviamente con el electromagnetismo, como muchos de ustedes se imaginarán. Así bueno, vamos a empezar con esta historia, pero vamos a empezar no hablando de nadie en particular, sino de un concepto fundamental para esta historia, que es el concepto el concepto de temperatura y el concepto y el desarrollo del aparato fundamental para medir la temperatura, valga la redundancia, el termómetro, ¿no? Y el termómetro es un aparato que tiene una historia que casualmente comienza con nuestro conocido amigo Galilei. Se supone que, bueno, en algún momento, entre fines del siglo XVI y principios del XVII, Galileo desarrolla el primer instrumento para medir la temperatura, que sería como el antecesor del termómetro, llamado termoscopio. ¿Por qué termoscopio no de termómetro? Y porque el termoscopio nos da una idea de qué cosa estaba más caliente que otra, pero no había una métrica, o sea, no había una escala como la que conocemos ahora, una escala de grados, no importa si es Celsius, Fahrenheit, Kelvin o lo que sea. No había una métrica, no había una escala, no había una unidad. Estos primeros intentos son para poder establecer un criterio de comparar, más allá de la comparación por el sentido del tacto, ¿no? Decir, uy, este líquido me quema más que este otro, o este líquido me enfría más la mano que este otro, ¿no? Entonces, ese primer aparato desarrollado por Galileo, acá está hay un gráfico, vemos el gráfico, y por otro lado la foto de un termoscopio, digamos, de la época de Galileo. Esto está en el Museo de Artes y Medidas de París, esta foto. Fíjense en qué consistía, ¿no? Este termoscopio de Galileo. Era un frasco de cristal, ¿no? Con un cuello largo y bastante angosto. Tenía aire en su interior, estaba parcialmente lleno de algún tipo de agua coloreada, como para que sea más fácil su lectura, colocada al revés.
en un tazón lleno del mismo líquido que lo cubre acá. Entonces, evidentemente, eh, bueno, acá hay aire. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea o cuál era la idea detrás de este, de este aparato? Si yo caliento el aire, o sea, yo lo que estoy acá es midiendo, la idea es medir la temperatura del aire, con lo cual este aparato sirve poniendo en contacto este bulbo que contiene aire con la sustancia cuya temperatura yo quiero medir. ¿Mm? O sea, fíjense la diferencia. No es que yo ponga en contacto el agua con la temperatura del objeto que quiero medir, sino la parte del aire la pongo en contacto con el sistema físico cuya temperatura quiero medir. Entonces, si pongo en contacto este bulbo con un sistema más caliente, se eleva, por contacto térmico, se eleva la temperatura de este aire. Si aumenta la temperatura de este aire, desde nuestro conocimiento moderno, aumenta la presión que ejerce el aire y por lo tanto la columna de agua va a bajar. ¿Mm? O sea que acá sería, cuanto más baja es la columna de agua, mayor es la temperatura del aire. ¿Ok? Eso es, digamos, la- el, el concepto detrás. Por supuesto que esta idea en la época de Galileo era intuitiva, faltaban todavía, digamos, varias décadas para que, por ejemplo, Robert Boyle formulara su ley de los gases. Pero bueno, ya es un primer paso en esa dirección. Este, bueno, entonces, pero bueno, acá no había no había ningún criterio ni ninguna marquita en cuanto como les digo, ¿no? Digamos, asignarle una métrica a esta medida, ¿ok? Era cualitativa, no cuantitativa. Este, luego, bueno, no vamos a detenernos en la historia del termómetro, pero les comento brevemente que este termoscopio fue luego desarrollado, perfeccionado por distintos este, científicos, como por ejemplo eh, Santorio, un médico que era amigo de Galileo, Robert Flatt, un médico inglés con cierto aire de misticismo, de hecho practicaba la alquimia al estilo de Paracelso. Cornelius Debrel es otro, Drebbel, un ingeniero holandés también que participó en este desarrollo de los termómetros. Otro naturalista, en este caso inglés también, como Robert Flatt, John Ray, que también estamos en una época, digamos, siglo XVII, en donde hay todavía un ida y vuelta o una presencia importante de todo ese mundo semimístico de la alquimia. John Ray no es la excepción, digamos, a esto. Era un naturalista, también con ciertos escritos algo místicos. Bueno, pero en lo que nos interesa, John Ray también participó en esta historia. Él lo que hizo fue proponer una modificación en este frasco invertido, pero al revés. En lugar de registrar el enfriamiento y el calentamiento eh, por el aire, registrarlo por la expansión del agua. Esto, o sea que en realidad sería al revés. O sea, yo acá lo que estaría poniendo en contacto con el sistema cuya temperatura quiero medir es el agua y no el aire. Por lo tanto, al revés, cuanto más caliente está el agua, eh, hoy diríamos mayor presión de vapor de agua aquí, por lo tanto, em, sumado a la dilatación del agua, se eleva perdón, me corrijo. Em, a mayor temperatura del agua, mayor expansión del agua. ¿Ok? Acá sería al revés entonces la escala. Y es por la expansión del agua, no por la presión de vapor del agua. Muy bien. Em, acá hay un dibujo, lamentablemente no se tiene, que yo sepa, retratos
de Fahrenheit, alguien cuyo apellido conocemos mucho, justamente por la escala de grados Fahrenheit, ¿no? Daniel Gabriel Fahrenheit, un científico alemán, nacido en 1686, muerto en 1736, como verán, bastante ya posterior a la época de Galileo. Em, Ahora vamos a hablar de él. Quien está a la izquierda es el quinto gran duque de Toscana, Fernando II de Medici. Nació en Florencia en 1610, falleció en 1670. Y fíjense que fue el gran duque, ya asumió de muy chiquito, a los 11 años, y fue duque durante casi 50 años, desde sus 11 años hasta su fallecimiento a los 60. Bueno, Fernando II de Medici tenía afición por la ciencia y él construyó lo que se considera el primer termómetro cerrado. Nada más que en lugar de tener agua en su interior tenía alcohol. Tengamos en cuenta que el alcohol tiene un punto de congelamiento más bajo que el agua. O sea que para congelar el alcohol hay que enfriarlo por debajo de 0 grados centígrado. Este tubo estaba cerrado en la parte superior, por supuesto, para que no pudiera evaporarse el alcohol. Em, entonces acá consistía en lo mismo, ¿no? O sea, justamente a partir de la dilatación del alcohol, medir alguna escala de temperatura. Ahora, todavía estamos hablando en esta época de termoscopios, no hay una escala definida. Estamos hablando de 1635. En 1640, miembros de la Academia de los Linces, ¿se acuerdan que Galileo era un miembro destacado de esa academia? Eh, Construyen el primer, valga la redundancia, prototipo del termómetro moderno. Termómetro tiene mercurio en su interior, nada más que eh, bueno, al igual que el de Fernando de Medici, es cerrado, pero tiene la particularidad de que eh, hay, digamos, en la parte, digamos, que no tiene mercurio del tubito, digamos, hay un vacío parcial. Finalmente, hay que esperar hasta 1714, cuando, y ahora sí ya vamos a Daniel Fahrenheit, construye en Ámsterdam el primer moderno termómetro. Muy parecido a los que, bueno, por ahí se usaban hasta hace algunas décadas, el termómetro con mercurio adentro de vidrio, basado en la dilatación del mercurio con el calor, ¿no? Así como verán, desde eh, los primeros termoscopios de Galileo hasta el primer termómetro de Fahrenheit pasan más de 100 años. Eh, Vamos a hablar brevemente de Jacques Alexandre César Charles, un científico francés, y de Gay-Lussac, Louis-Joseph Gay-Lussac, otro científico francés. Charles, nacido en Beaugency en 1746 y muerto en París en 1823. Gay-Lussac, nacido en Saint-Léonard de Noblat, en Francia, en 1778, fallecido en París en 1850. ¿Se acuerdan cuando vimos la vida y obra de Robert Boyle? Mencionamos, bueno, la ley de Boyle, que también digamos, mencionamos de paso que el nombre de Gay-Lussac estaba asociado también, ¿no? Bueno, lo que hace Gay-Lussac es em, encontrar una versión cuantitativa muy sorprendente y muy sugestiva, digamos, en relación a la ley de expansión de los gases, ¿no? Cómo se expande un gas cuando se le calienta.
¿Qué es lo que encontró Gay-Lussac? Encontró lo siguiente, que la presión de un gas contenido en un dado volumen, ¿no? O sea, el volumen constante, aumenta un 273avos, ¿no? De su valor inicial por cada grado centígrado de temperatura. Bueno, yo aquí, por una cuestión de tiempo, no le hemos dedicado digamos, a todo el desarrollo de cómo arrancaron las primeras escalas métricas térmicas, ¿no? Ya para esta época, ya a fines del siglo XVIII, ya estaba establecida la, este, eh, la escala tanto de Celsius como la escala de Fahrenheit. ¿M? Entonces, lo que encuentra Gay-Lussac, digamos, es que a volumen constante, si yo aumento en 1 grado centígrado la temperatura de un gas, la presión aumenta en un 273avos. Para los que saben algo de termodinámica, eh, recordarán que 273 tiene que ver con la escala Kelvin, la escala absoluta de temperaturas. Lo que pasa es que todavía en esta época faltaba todavía mucho, estamos hablando de fines del siglo XVIII, todavía faltaban muchas décadas hasta que se descubriera digamos, el cero absoluto, ¿no? Del cual vamos a hablar en breve. Eh, Ahora, esta ley de la relación entre presión y temperatura para un dado volumen también ha sido descubierta en paralelo por Charles. Se le suele llamar ley de Charles, aunque a veces también ley de Charles y Gay-Lussac. Así como la ley que relaciona la presión, perdón, la temperatura con el volumen, se la asocia con la ley de Boyle. Pues bueno, lo cierto aquí es que entre Charles y Gay-Lussac encontraron una ley que involucra el número 273. ¿Ok? Digamos, poniéndonos en términos numerológicos, es un descubrimiento que va a tener mucha importancia en el mediano plazo, posterior a este descubrimiento. Acá hay una cuestión, y esto, digamos, eh, esta diapositiva, digamos, digamos, es atemporal, digamos, ¿no? Como para poder entender un poquito el contexto de lo que de la historia que estamos analizando. Eh, y es que los gases, y esto fue digamos, fue aclarándose más y más, ¿no? Desde Boyle en adelante, los gases siguen leyes bastante uniformes, independiente del tipo de gas. O sea, en particular los gases ideales, como los que han estudiado termodinámica lo saben, los gases ideales, todos siguen la misma ley, que es la ley de los gases ideales. Pero más allá de eso, las leyes que siguen los gases en general son bastante independientes del tipo de gas, de la naturaleza química del gas. Eh, por eso, y eso no ocurre de igual manera con los líquidos, con lo cual en realidad, a los efectos de establecer una escala térmica, en realidad los termómetros o termoscopios, o ubiquémonos a principios del siglo XVII, los termoscopios de gas son instrumentos más confiables que los que se basan en líquido. O sea, termómetros que se basen en la dilatación de un gas eh, van a ser más confiables que los que se basan en la dilatación de un líquido, salvo que utilice obviamente siempre el mismo líquido, como por ejemplo el mercurio, ¿no? Lo que ocurre es que si yo quiero comparar escalas, o sea, vamos a ponernos a la hora de querer desarrollar una escala térmica. Si yo em, quiero establecer una escala de temperaturas y por distintos motivos hay termómetros construidos a base de distintos líquidos, tales como el agua, el alcohol y el mercurio, el tema es que, y esto lo sabemos hoy, estos tres líquidos se dilatan de manera diferente a medida que yo voy elevando la temperatura. Y el tema es que la relación
entre la dilatación de estos distintos elementos no es lineal. Si fuera lineal, entonces sería mucho más fácil establecer una escala de temperaturas independiente del líquido que yo use, porque simplemente es establecer cuál es, digamos, vamos a decirlo en términos burdos, qué tamaño en centímetros o en milímetros tiene 1 grado centígrado. Será diferente para el mercurio, para el alcohol o para el agua, pero una vez que lo establezco, el tamaño del grado en milímetros va a ser el mismo. Pongámosle, ¿no? Si yo construyo un termómetro que mide temperaturas entre, por ejemplo, entre 10 y 40 grados centígrados, el tamaño del grado que va entre el 11 y el 12, va a ser igual que el tamaño que va entre el 30 y el 31. Eso, si la ley de la dilatación de el agua, el alcohol y el mercurio, o digamos, la relación entre ellas es lineal. Si no es lineal, no. Si yo establecí una escala utilizando agua y luego en lugar de agua pongo mercurio, el tamaño del grado del mercurio, por ejemplo, entre 30 y 31, si yo, digamos, si yo asigno, no sé, digo cualquier cosa, 5 milímetros al agua y 6 milímetros al mercurio, estoy diciendo cualquier cosa porque no tengo en mente en este momento la ley de dilatación de cada uno de estos. Y luego los comparo para el grado que va entre 3 y 31, de repente por ahí el agua sigue siendo 5 milímetros, mientras que para el mercurio por ahí en lugar de 6 son 7, por decir algo. Pero no es lo mismo con los gases sí hay una relación bastante uniforme de dilatación entre los distintos gases. Bueno, un poquito todo esto está contado básicamente en este texto que está acá en la mitad de esta diapositiva, en cuanto a los intervalos equiespaciados. Pero si son termómetros distintos, concretamente, si yo construyo escalas equiespaciadas para termómetros compuestos por distintos líquidos, em, y por ejemplo pongo a la rayita inicial 10 y a la final 40, en el medio los dos termómetros van a medir temperaturas diferentes. Eh, por eso es que, bueno, muchos termómetros digamos, se han construido a base de gas, y por ejemplo se han basado en la presión que ejerce ese gas sobre una columna de mercurio, o sea, una forma indirecta, ¿no? Eh, Poner en contacto con el sistema cuya temperatura quiero medir el gas en cuestión y luego medir cómo cambia la columna de mercurio debido a que aumentó la presión del gas que está en contacto con ese mercurio. Bueno, estos son comentarios, digamos, como un paréntesis en esta historia que estamos retomando en este momento. La retomamos con, ahora sí, nuestro primer, digamos, protagonista directo en esta historia de termodinámica de calor, que es Joseph Black, que lo incluimos no solamente porque, bueno, porque es el primero que hace estudios sistemáticos en gases como el dióxido de carbono, sino que además es el autor de una noción que luego va a ser descartada por la ciencia, que es el calórico. Joseph Black fue un científico, bueno, nació en Burdeos, en Francia, en 1728, y falleció en Edimburgo, en Escocia, ¿no? En 1799. Entonces, como les decía, Joseph Black, por ejemplo, que de la noción de calor es una noción que se ahora, digamos, que se tiene, que el hombre la tiene desde la antigüedad, ¿no es cierto? Ahora, eh, el primer científico que habló del calor como una entidad física eh, que puede medirse fue Joseph Black. La diferencia es que él consideró que el calor era una sustancia. Hoy en día, como ustedes saben, la visión no es que el calor sea una sustancia. En todo caso, es una medida
de la energía de las moléculas que componen una sustancia, un gas, un líquido, lo que sea. Pero no es una sustancia de por sí. Ahora, eso no quita que yo el calor lo puedo medir. O sea, yo puedo medir la transferencia de calor entre dos cuerpos físicos. O sea, a pesar de que el calor no sea una sustancia, yo puedo medir el calor. Justamente eso está relacionado con lo que vamos a ver más adelante, que es el descubrimiento de la transformabilidad de la energía, de los distintos tipos de energía, asociado a la conservación de la energía. Entonces yo la energía la puedo medir, aunque la energía en general no sea una sustancia en sí misma. La energía es una propiedad de los sistemas físicos, ¿no? No es que sea una sustancia, pero como propiedad la puedo medir. Bueno, Joseph Black pensó que era una sustancia. Bueno, Joseph Black, como les dije, era un científico que en realidad era médico, pero que estaba interesado tanto en la física como en la química. Piensen que él recorrió todo el siglo, su vida recorrió buena parte del siglo XVIII. Él en realidad era de origen digamos, anglo, o sea, su padre era irlandés, su madre era escocesa, nada más que él nació en Burdeos porque el padre trabajaba en el comercio de vinos en Francia y por eso nació en Francia. Pero bueno, ya siendo niño, primero digamos, se mudó a Belfast, en Irlanda, y de hecho entró, a los 12 años entró eh, en una escuela, en una grammar school en Belfast, estamos hablando de 1740, y luego en 1746, a los 18 años, se fue a Glasgow, en Escocia, para estudiar medicina, de la cual se graduó 4 años después. Ahora él inició sus experimentos con distintos tipos de gases. En particular, le dedicó muchos experimentos al estudio del dióxido de carbono, CO2. Hoy en día sabemos que es el dióxido de carbono o anhídrido carbónico. Y entre sus experimentos, uno de ellos consistió en encerrar a un ratón y a una vela encendida en un recipiente en el cual solamente había anhídrido carbónico. Ahora vio que había una correlación entre el apagado de la vela y la muerte del ratón. Con lo cual, luego de este corriente experimento, llegó a la conclusión de que el anhídrido carbónico era un gas irrespirable. Eh, Él llamó a este gas, lo llamó aire fijo, o en inglés original fixed air. Y ¿se acuerdan cuando vimos a Lavoisier que esta idea de aire fijo tiene que ver justamente con que tiene que ver con la forma en que interactúa este gas con distintos sistemas físicos, ¿no? Y bueno, lo llamó aire fijo. Así que Joseph Black fue quien descubrió o que comprobó que el anhídrido carbónico es un gas irrespirable, a pesar de que fíjense que en la fórmula del dióxido de carbono está metido un gas claramente irrespirable como es el oxígeno, ¿no? Pero esta molécula es irrespirable. Siguiendo con la vida de Black, en 1757 fue nombrado profesor Regius o Regius de la práctica de la medicina en la Universidad de Glasgow. Fíjense que él nunca abandonó la medicina, a pesar de sus experimentos, sus trabajos científicos con distintos gases. En esta época fue cuando él desarrolló su teoría del calórico. Para él el calor era una cierta sustancia, que fluía entre distintos cuerpos físicos. Esta sustancia la llamó calórico. Este calórico podía penetrar todos los cuerpos materiales y al penetrarlos les aumentaba su temperatura. El tema es que era un fluido imponderable, con lo cual era, digamos, difícil capturar de medir de por sí. Pero bueno, era una... por el momento una conveniente sustancia teórica, ¿no?
Bueno, él hizo distintos experimentos, ya lo podríamos llamar calorimétricos, ¿no? Por ejemplo, cuando mezclaba un determinado volumen de agua hirviendo con otro volumen igual de agua helada, ¿qué observó? Que la temperatura de la mezcla resultante era exactamente el promedio de las dos temperaturas iniciales. ¿Qué concluyó con esto? Y que el exceso de calórico del agua caliente se reparte eh, en el agua fría, con lo cual termina, digamos, repartiéndose el calórico en forma, digamos, democrática entre las distintas porciones de agua, una vez que se ponen en contacto, ¿no? Em, Son, digamos, los primeros pasos en los experimentos de medir el calor, que, como comentario anacrónico, esto va a ser esencial a la hora de descubrir el principio de conservación de la energía, ¿no es cierto? Por eso son importantes los experimentos de Joseph Black. Y fue Joseph Black la que define la primera unidad de calórico. ¿Mm? Después, bueno, hoy en día la llamaríamos unidad de calor. La llamó unidad de calórico. ¿Cómo definió una unidad? Acá sí es una cuestión convencional. Le pareció conveniente definirla así. Entonces, esta unidad de calórico la definió como la cantidad necesaria, ¿no?, para elevar la temperatura de una libra de agua 1 grado Fahrenheit. Como comentario al margen, la caloría moderna es la cantidad de calor necesaria para elevar 1 grado centímetro, una cantidad igual a 1 gramo de agua. ¿Ok? Esa es la caloría. La unidad de Black de calórico fue la cantidad necesaria de calórico para elevar una libra de agua 1 grado Fahrenheit. O sea, sería la versión, digamos, eh, anglosajona, digamos, de caloría, ¿no? Involucrando una libra y 1 grado Fahrenheit. Entonces, claro, cuando después se puso a mezclar térmicamente, ¿no?, o sea, poner en contacto térmicamente distintas sustancias, y no la misma como el caso anterior de dos porciones iguales de agua, entonces se dio cuenta que eh, sustancias diferentes pueden, a la misma temperatura y que pesen igual, pueden tener diferentes cantidades de calórico. O sea, digamos, ¿cómo concluyó esto, no? ¿Cómo concluyó que pesos iguales de diferentes materias calentadas a la misma temperatura tienen distinta cantidad de calórico? Bueno, ¿cómo? Claramente, mezclando, por ejemplo, ¿no?, la misma cantidad de materia, o sea, el mismo peso entre agua caliente, ¿no?, em, y mercurio frío, ¿no? Ahora, determinada temperatura cada uno, la temperatura final está mucho más cerca de la temperatura original del agua que la de mercurio. Eso significa que la capacidad calorífica del mercurio es menor. O sea, necesito poco calórico, hablando en términos de Joseph Black, necesito poco calórico eh, para subir la temperatura del mercurio. ¿Eh? Por supuesto que hay una noción también intuitiva que se conocía de la antigüedad, ¿no?, que cuando yo pongo dos cuerpos a distinta temperatura en contacto, terminan a la misma temperatura, ¿no? Eh, por supuesto que el hombre no le va a encontrar el significado termodinámico a este hecho, conocido desde la antigüedad hasta el desarrollo de la termodinámica, pero que este hecho era conocido. Entonces, yo pongo en contacto agua que esté a 30 grados centígrados con mercurio que esté a 10 grados, van a terminar a la misma temperatura. Ahora, esa temperatura común, supongamos que es la misma cantidad de mercurio y de agua, no va a ser 20 grados. Va a estar más cerca de 30 que de 10, ¿ok?
Entonces, estos experimentos hicieron que Joseph Black introdujera la noción de capacidad calorífica. O sea que también le debemos a Joseph Black la noción de capacidad calorífica. O sea, ¿qué es la capacidad calorífica? La cantidad de calor necesaria para elevar en un grado la temperatura de, eh, de, un, de una libra de un determinado material. Entonces, por supuesto que eh, si mi unidad de calórico es la que introdujo Joseph Black, la capacidad calorífica del agua va a ser de 1 por definición, porque necesito una unidad de calórico para elevar 1 grado Fahrenheit, 1 gramo de agua. Ahora, si yo eh, mido esto mismo para el mercurio, que tiene menor capacidad calorífica, voy a necesitar mucho menos de un calórico, de una unidad de calórico, para elevar 1 libra de mercurio 1 grado Fahrenheit. Con lo cual la capacidad calorífica del mercurio va a ser menor a 1, ¿no? Otra idea importante que introdujo Joseph Black, fíjense la cantidad de conceptos fundamentales que introdujo Joseph Black, es la de calor latente, que como ustedes, los que han estudiado alguna materia de termodinámica lo saben, el calor latente que tiene que ver con el calor necesario para provocar una transición de fase. Concretamente, en este caso, el calor necesario para convertir hielo en agua, ¿no? O para convertir agua hirviendo en vapor de agua. Por ejemplo, cuánto calórico necesito para convertir determinada cantidad de hielo en agua. Ambos a la misma temperatura, ¿no? Porque el calor latente se trata de eso, no de elevar la temperatura de nadie, sino de transformar la fase de un sistema en la fase, digamos, em, más desordenada, ¿no? Lo mismo con el agua hirviendo, pero agua al fin, transformándola en vapor de agua, o sea, vapor. Entonces, el concepto del dato latente también se lo debemos a, em, a Joseph Black. Muy bien, hasta acá con Joseph Black, no vamos a hablar mucho más de él, pero bueno, como verán, es importante. Vamos a simplemente empezar a hablar de la vida de este, sí es un protagonista muy importante en la revolución termodinámica del siglo XIX, que es Nicolas Leonard Sadi Carnot. Nació en París en 1796 y murió también en París en 1832. Hijo de una familia muy destacada, fue miembro de una familia muy destacada, en particular hijo del famoso político y matemático francés Lazare Carnot, que era hijo nada menos que era amigo nada menos que de Robespierre. em, que participó, digamos, en la Revolución Francesa y era conocido como el Gran Carnot. Lazare Carnot era conocido como el Gran Carnot. Este, y, y bueno, y el que nos interesa, Sadi Carnot, fue tío de Marie-François Sadi Carnot, que llegó a ser presidente de Francia entre 1887 y 1894. O sea, miembro destacado, lamentablemente murió joven, como verán, murió a los 36 años. Carnot ingresa en 1811, a la edad de 15 años, en la École Polytechnique. ¿Se acuerdan que lo mencionamos cuando hablamos de Lagrange y de Laplace, la École Polytechnique? Se gradúa rápidamente en 1814. Lo que tenía la École Polytechnique, y tiene, digamos, es que además de su formación, digamos, técnica, ingenieril, eh,
también tiene una sólida formación en ciencia básica, lo que hoy llamaríamos ciencia básica y matemáticas. Este, para que tengan una idea de profesores que había en la École Polytechnique, podemos hablar de nada menos que de André-Marie Ampère, de quien vamos a hablar más adelante cuando nos adentremos en la historia del electromagnetismo. Bueno, de Gay-Lussac, del cual ya hemos hablado, de Poisson, de Siméon Denis Poisson, alguien muy importante en la historia de la físico-matemática. Bueno, Sadi luego hace un curso de ingeniería militar de 2 años en la École de Génie en Metz, y luego ingresa como oficial de ingenieros en la Armada, ¿no? No quiero hacer muy largo esta primera parte, este video, digamos, pero voy a comentarles eh, que la obra más importante de Sadi Carnot, de la cual vamos a hablar en detalle en la próxima clase, es esta que está acá, que lamentablemente quedó en bastante perdida por algunos años, hasta que Émile Clapeyron, del cual vamos a hablar más adelante, la rescata, que es las reflexiones sobre la potencia motriz del fuego y sobre las máquinas adecuadas para desarrollar esta potencia. Como les dije, lamentablemente murió joven. Había una epidemia de cólera en París y él lamentablemente fue víctima de ella. Pero vamos a desarrollar en la próxima clase los detalles de las ideas que tienen que ver íntimamente con la revolución industrial y con el segundo principio de la termodinámica. Pero esto lo vamos a hacer a partir de digamos, en la próxima clase. Así que aquí vamos a detener la grabación.